Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias. Miramos de nuevo a la actualidad, a las últimas horas que pasan, como pueden estar viendo en sus pantallas, por el terremoto en Taiwán. El terremoto más fuerte en casi 25 años ha sacudido Taiwán este miércoles por la mañana, dañando edificios, deteniendo el tráfico ferroviario y obligando a la evacuación de plantas de fabricación de semiconductores. El terremoto, que llegó a los 7,7 puntos en la escala Richter, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, se produjo eso de las 7:58 de la mañana frente a la costa este, a 25 kilómetros al sureste de Hualien, una ciudad de unos 100.000 habitantes. Al menos 4 muertes han sido confirmadas en un terremoto de magnitud 7,7 grados. Ha sacudido Taiwán en lo que se erige como el temblor más fuerte que ha azotado la isla en al menos 25 años. En el balance, una persona habría fallecido, hasta 700 personas se está hablando en los últimos minutos de que podrían haber resultado heridas en este terremoto, como os decíamos, el mayor en los últimos 25 años. Además, también empieza a levantar cierta polvareda tanto en Japón como en Filipinas. El Departamento de Bomberos de Taiwán ha señalado que se sospecha que una persona habría fallecido aplastada por la caída en las rocas en el montañoso y escasamente poblado condado oriental de Hualien, donde ha tenido lugar el epicentro más grande de este seísmo, con al menos 50 heridos. Al menos 26 edificios se han derrumbado, más de la mitad en Hualien, con unas 20 personas atrapadas, y los trabajos de rescate siguen vigentes a esta hora. El terremoto tuvo una profundidad de 15,5 kilómetros, según la Administración Meteorológica Central de Taiwán. No es lo único que asola a Taiwán en estas horas. Hay también un nuevo aviso de Pekín a Taipei. Las autoridades de Taiwán han revelado que este miércoles 30 aviones militares chinos han sido detectados cerca de la isla en un lapso de 24 horas, una de las cifras diarias más altas en lo que va de año. El Ministerio de Defensa taiwanés ha indicado que 20 de los aviones ingresaron a la llamada zona de identificación de defensa aérea de la isla del gobierno autónomo. Las Fuerzas Armadas taiwanesas monitorean la situación y utilizan aeronaves de patrullaje, navíos de la Marina y sistemas de misiles costeros para responder a las actividades detectadas. Es lo que ha dicho el Ministerio en un comunicado. China considera a Taiwán como parte de su territorio y, de hecho, ha comentado en reiteradas ocasiones que pretende retomar su control, incluso por la fuerza, si fuera necesario. Precisamente la cuestión de Taiwán fue uno de los temas centrales de la llamada ayer entre el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping. Hubo un mensaje por parte del propio Joe Biden, le advertía de que en las conversaciones que mantuvieron en el día de ayer de la cuestión de Taiwán, dice que busca evitar que aumenten las tensiones antes de la toma de posesión presidencial de Taiwán en mayo. En este nuevo acercamiento entre ambos líderes, el estadounidense ha querido enfatizar la importancia de mantener la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán y el Estado de Derecho, la libertad de navegación en el mar de China Meridional, unas ideas claves que habría trasladado al líder asiático, según ha comunicado, en este caso, la Casa Blanca. También hubo mensajes por parte de Xi Jinping. Dice que la cuestión de Taiwán es una línea roja, es la línea roja principal en las relaciones entre Estados Unidos y China. Decía que la cuestión de Taiwán es la principal línea roja en las relaciones diplomáticas entre Beijing y Washington, una línea que no debe cruzarse, es lo que advertía el presidente chino Xi Jinping a su homólogo estadounidense Joe Biden. Decía lo siguiente: la cuestión de Taiwán es la primera línea roja en las relaciones entre China y Estados Unidos, que no se puede cruzar, es lo que citaba la televisión central de China. En cuanto a las actividades separatistas de las fuerzas independentistas de Taiwán y su indulgencia y apoyo desde el exterior, no las toleraremos simplemente, es lo que señalaba el líder chino. Expresó además su esperanza de que se ponga en práctica la declaración del presidente estadounidense de que Washington no apoya la independencia de Taipei. Además, miramos también a las tensiones en Oriente Medio. Nuevo mensaje, nueva advertencia por parte de Irán a Israel. Avisa de un ataque inminente. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha advertido este miércoles a Israel, diciendo que pronto se llevarían a cabo ataques mortales contra el país. El Frente de Resistencia cumplirá con su deber. Esto es lo que decía después de que el lunes se produjera un ataque atribuido a Israel en Damasco, en el que murieron un alto comandante iraní y varios oficiales más. Seguimos mirando Oriente Medio, miramos ahora a Estados Unidos. Ha lanzado una seria advertencia contra Irán para que no tome represalias contra él por el ataque que sufrió el pasado lunes en el consulado iraní en Siria. Advertencia que ha acompañado del mismo mensaje que lleva repitiendo desde el primer momento. Washington ni participó ni tuvo conocimiento previo sobre el ataque de Damasco. El representante estadounidense ha insistido, y así lo ha trasladado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que Estados Unidos no fue advertido del ataque que Teherán quiere imputarle por ser
como saben, un gran aliado de Israel. El ataque del lunes, que mató al menos a 2 de los generales iraníes y a 5 asesores militares, se ha convertido en uno de los más importantes hasta ahora contra los intereses iraníes en Siria, donde Israel lleva intensificando su campaña contra Irán desde hace tiempo. El embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, ha subrayado que Estados Unidos no dudará en defender a su personal y repetir sus advertencias previas a Irán de sus representantes para que no se aprovechen de la situación para reanudar sus ataques contra el personal estadounidense. Los ataques de representantes respaldados por Irán contra tropas en Estados Unidos con base en Irak y en Siria cesaron en febrero después de que Washington tomara represalias por el asesinato de 3 soldados estadounidenses en Jordania, con docenas de ataques aéreos contra objetivos en Siria e Irak vinculados a la Guardia Revolucionaria de Irán y milicias que le apoyan. Miramos ahora al Pentágono. Ha apuntado este martes a Israel como responsable del ataque contra el consulado iraní en la capital de Siria, en Damasco, que se saldó con la muerte de al menos 14 personas, entre ellas 7 miembros de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán y varios sirios miembros de una milicia afín a Hezbollah. Según la portavoz Sabrina Singh, en una rueda de prensa ha señalado en la que decía que no se ha podido confirmar todavía las identidades, pero subrayaba que según su evaluación había un puñado de altos líderes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que habrían fallecido en un ataque que el mismo Pentágono atribuye ya a Israel. Miramos precisamente a Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha reconocido este martes que fue un ataque aéreo israelí el que se cobró la vida por error de 7 personas que trabajaban para la organización benéfica World Central Kitchen en Gaza. El reconocimiento y acto por el que Estados Unidos y otros aliados han pedido explicaciones en medio de una condena generalizada. El ejército de Israel ha expresado su sincero pesar por el incidente que ha elevado la presión internacional para que se tomen medidas que alivien la dramática situación humanitaria en Gaza. Todo esto casi 6 meses después del asedio y la invasión israelí del enclave palestino. El ataque al convoy de World Central Kitchen mató a ciudadanos de Australia, Gran Bretaña y Polonia, así como a palestinos y a un ciudadano con doble nacionalidad de Estados Unidos y Canadá. Miramos ahora de nuevo al presidente de Estados Unidos, un Joe Biden que está totalmente indignado. Así se mostraba, indignado y desconsolado por el ataque aéreo israelí en Gaza que mató a 7 personas que trabajaban para una ONG. Ha pedido a Israel que haga más para proteger a los trabajadores humanitarios. En el comunicado señalaba que la investigación israelí del incidente debe ser rápida, debe generar rendición de cuentas y sus conclusiones deben hacerse públicas. Pero, más allá de este episodio, Biden ha hecho hincapié en lo que es aún más trágico, y es que este no es un incidente aislado. Afirmaba, este conflicto ha sido uno de los peores de los últimos tiempos en términos del número de trabajadores humanitarios que han fallecido. Miramos ahora a la OTAN. Su secretario general Jens Stoltenberg ha propuesto un paquete de ayuda militar de 5 años por un valor de 107.000 millones de dólares para Ucrania, un respaldo que daría a la Alianza Occidental un papel más directo en la prestación de apoyo a Kiev. Según fuentes diplomáticas a Reuters, según el plan, la OTAN asumiría parte del trabajo de coordinación de una coalición ad hoc liderada por Estados Unidos, conocida como el Grupo Ramstein, un paso diseñado en parte para protegerse contra cualquier recorte en el apoyo estadounidense si Donald Trump regresara a la Casa Blanca. Se espera que la propuesta sea discutida en una reunión de 2 días de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN que ha comenzado ya este miércoles. Mañana también se extenderá con el objetivo de finalizar un paquete a tiempo para una cumbre de la OTAN en Washington en julio. Hasta ahora la OTAN como organización se ha limitado a brindar ayuda no letal a Ucrania por temor a que un papel más directo pueda desencadenar una escalada de tensiones con Rusia. La mayoría de sus miembros suministran armas a Ucrania de forma bilateral. Según las fuentes, hay una opinión cada vez mayor dentro de la OTAN de que ha llegado el momento de darle la ayuda militar a Ucrania con una base más sostenible y a largo plazo. Como parte del plan, la OTAN crearía una misión de la OTAN para Ucrania, aunque aún no estaba claro si la misión operaría dentro del país. Precisamente el propio secretario general de la OTAN, el propio Jens Stoltenberg, ha comparecido hace apenas unos minutos insistiendo en su mensaje, insistiendo en que Rusia no puede creer que va a ganar la guerra en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha subrayado este miércoles que la alianza debe crear un marco adecuado y bien respaldado para ella y Ucrania que envíe un mensaje a Rusia de que no puede ganar la guerra. En declaraciones a los periodistas antes de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Bruselas, Stoltenberg ha insistido en que Rusia está recibiendo una cantidad significativa de armas de Corea del Norte e Irán, por lo que la organización debe equipar a Ucrania con los métodos adecuados para responder. Dijo que los ministros van a hablar sobre un compromiso financiero plurianual para mantener un apoyo estable a Ucrania. Además, Stoltenberg ha insistido en que Ucrania se va a unir a la OTAN. Lo ha descrito como una cuestión de cuándo, no de sí.
Miramos ahora al secretario de Estado de los Estados Unidos, un Antony Blinken, que alertaba este martes en París sobre el momento crítico de Ucrania, el inicio de su gira por Europa. Decía el propio Blinken: estamos en un momento crítico en el que resulta absolutamente esencial proveer a los ucranianos de todo aquello que necesitan para defenderse, especialmente las municiones y la defensa aérea. No se quedaban ahí las declaraciones de Blinken, alertaba a Europa, decía que si Rusia gana no se va a quedar ahí. Escuchamos. This is not only a threat to Ukraine. It's actually a threat to European security as a whole. And so there's a strong interest on the part of France, on the part of all European countries, to do everything we can to prevent the ongoing bolstering of Russia's war machine. Part of our shared challenge, too, is making sure that we are continuing to build up and energize our defense industrial base. Miramos ahora a Rusia, siguen las acusaciones tras el atentado en Moscú. Miramos ahora al alto funcionario de seguridad ruso, Nikolai Patrushev, ha afirmado este miércoles que los servicios especiales ucranianos estaban detrás del tiroteo mortal en el concierto Crocus City Hall el mes pasado cerca de Moscú y que Ucrania estaba bajo el control de Estados Unidos, es lo que informaban los medios estatales, según informa Reuters. Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad ruso, no proporcionó ningún tipo de evidencia para esta afirmación sobre la participación ucraniana. Ucrania, por su parte, sigue negando tener algo que ver con el ataque que mató al menos a 144 personas y Estados Unidos ha dicho que los militantes del Estado Islámico son los únicos responsables. Sin embargo, Patrushev sigue la línea de María Zaharova, también del propio Vladimir Putin, que acusa a Ucrania, sobre todo a la inteligencia ucraniana, y además no lo dejan ahí. Dicen que la inteligencia occidental, sobre todo apuntando a Estados Unidos o Reino Unido, ha podido tener algo que ver con el ataque a Moscú. Un ataque que está desencadenando una movilización impresionante en Rusia. Ha experimentado un aumento significativo en el número de personas que firman contratos para unirse a las Fuerzas Armadas desde el ataque mortal del mes pasado a una sala de conciertos cerca de Moscú. Es lo que ha dicho el Ministerio de Defensa ruso este miércoles. En un comunicado indicó que más de 100.000 personas han firmado contratos con el ejército desde el inicio del año, incluidas unas 16.000 en los últimos 10 días. Es lo que está informando la agencia Reuters. Dicen que durante las entrevistas realizadas en la última semana en puntos de selección en ciudades rusas, la mayoría de los candidatos indicaron el deseo de vengar a los fallecidos en la tragedia que ocurrió el 22 de marzo en la región de Moscú como el principal motivo para concluir un contrato. Como saben, al menos 144 personas fallecieron en el tiroteo en el Crocus City Hall. Sin embargo, Rusia ha dicho que los atacantes estaban vinculados a Ucrania, algo que Kiev sigue negando y que Estados Unidos sigue desestimando. Miramos ahora a Ucrania, ojo con esto. Algunos miembros del liderazgo del ejército ucraniano temen que las tropas no puedan resistir por mucho tiempo contra Rusia, es lo que está informando el medio político este miércoles. Dice en declaraciones textuales que no hay nada que pueda ayudar a Ucrania ahora porque no hay tecnologías serias capaces de compensar a Ucrania por la gran masa de tropas que Rusia probablemente nos lanzará. Decían, no tenemos esas tecnologías y Occidente tampoco las tiene en cantidades suficientes. Es lo que ha dicho una fuente militar ucraniana a la publicación, agregando que no está seguro de que la aprobación de un proyecto de ley por parte de Estados Unidos para asignar más fondos para el país afectado por este conflicto signifique que la ayuda a Kiev llega a tiempo. Una tercera fuente ha instado al ejército y a la comunidad internacional a no confiar en que Rusia cometiera errores en el campo de batalla. Decían, no crean en las exageraciones sobre que simplemente arrojan tropas a la picadora de carne para ser sacrificadas. También aprenden y perfeccionan. Miramos ahora la destrucción del puente de Kerch que conecta Rusia con Crimea, algo que dicen que es inevitable. Ucrania dice que es inevitable la destrucción del puente de Kerch, es lo que están indicando altos funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania. Decía, lo haremos en la primera mitad de 2024, es lo que ha apuntado The Guardian, un funcionario cuyo nombre no fue identificado, y agregó que Kirilo Budanov, jefe de la Dirección Principal de Inteligencia, ya tenía la mayoría de los medios para llevar a cabo este objetivo. Los funcionarios creen que dañar permanentemente este puente podría perjudicar significativamente la capacidad del Kremlin para llevar a cabo una ofensiva de primavera, ya que Moscú se vería obligado a transportar suministros militares por carretera a través del sur de Ucrania o a través de una nueva línea ferroviaria de 450 millas que aún está en construcción. Ucrania ya ha atacado y dañado gravemente el puente de Kerch 2 veces desde el inicio del conflicto, mientras que el tráfico por carretera y ferroviario a través del puente se ve frecuentemente interrumpido por la amenaza de nuevos ataques.
Seguimos mirando a Ucrania, a la decisión que tomó ayer su presidente Volodymyr Zelensky en cuanto a reducir la edad de reclutamiento militar. Pasa ahora de los 27 a los 25 años en un esfuerzo por reponer sus filas agotadas después de más de 2 años de guerra contra Rusia. La nueva ley de movilización entró en vigor un día después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky la firmara. El Parlamento de Ucrania, la Rada Suprema, la aprobó el año pasado. Por el momento no está claro por qué Zelensky tardó tanto en firmar la medida en ley. No ha hecho tampoco ningún comentario público al respecto y los funcionarios nos dijeron cuántos nuevos soldados esperaba ganar el país ni para qué unidades. El reclutamiento ha sido un tema delicado en Ucrania durante muchos meses debido a la creciente escasez de infantería, además de la grave escasez de municiones que ha entregado la iniciativa del campo de batalla a Rusia. Los propios problemas de Rusia con el personal y la planificación hasta ahora le han impedido aprovechar al máximo esta ventaja. Pendientes de más noticias, de más actualidad, enseguida les contamos 3 países de la OTAN que temen una operación relámpago por parte de Rusia. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Negocios Televisión organiza la primera edición de la gala Influyentes de la Movilidad, en colaboración con Ganbam y con el apoyo del RACE. Una cita donde contaremos con los referentes del sector. Reconoceremos la labor de una decena de personalidades por su visión y aportación al desarrollo y divulgación del ecosistema de la movilidad. Influyentes de la Movilidad. El 11 de abril en el circuito de Madrid-Jarama-Race. Con el patrocinio de Kia y Cepsa. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online e invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad que pasa por nuevas declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Cada vez son más las advertencias, los mensajes que hablan de una amenaza inminente, de una guerra en Europa. Escuchamos al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, diciendo que cada vez está más cerca, algo que hace prácticamente unos años era inimaginable. Escuchamos. Europe now faces war on a scale we thought was resigned to history. In recent days, the Kremlin has launched new major attacks, striking Ukrainian civilians and infrastructure, and Russia continues to press along the front lines. So we must stand firm in our support to Ukraine. Como apunta el propio Stoltenberg, las declaraciones avisando de una ampliación de la guerra en Ucrania siguen multiplicándose. La sensación de urgencia se ve con otros ojos cuanto más lejos se está de la frontera con Rusia, pero no es lo mismo cuando Vladimir Putin es vecino. Por eso los países bálticos se han sumado para lanzar un aviso al mundo. Dice el que el mandatario ruso podría lanzar rápidamente una invasión de sus estados y provocar una nueva guerra en Europa. Los embajadores de Estonia, Letonia y Lituania y Reino Unido han afirmado que temen que al estilo de Joseph Stalin, Putin pudiera girar rápidamente desde Ucrania e invadir las 3 naciones dentro de su concepción del mundo ruso, que incluye un expansionismo creciente en el espacio postsoviético. Los líderes del trío báltico de la OTAN afirman
que la destrucción de Ucrania por parte de Putin está evocando sus recuerdos más oscuros de la ocupación bajo el revolucionario soviético. Justo por eso se unieron en 2004 a la Alianza Atlántica, para asegurarse de recibir las garantías de seguridad formales necesarias para resistir futuras amenazas rusas. Pero, a pesar de que las tres naciones disfrutan de una seguridad colectiva más fuerte que nunca, eso es lo que dicen los embajadores, sostienen que nunca se han enfrentado a una amenaza más intimidante, es lo que está informando en estos momentos de Telegraph. Miramos ahora a Argentina. El presidente argentino Javier Milei ha participado este martes en el acto por el 42 aniversario del inicio de la Guerra de las Malvinas con Reino Unido. Ha aseverado que su gobierno es el primero que se hace cargo de la situación y que tiene un rumbo claro para recuperar la soberanía del archipiélago. Dice Milei, no es coincidencia que poco y nada se haya avanzado en el reclamo por nuestras islas. Somos, después de décadas, el primer gobierno que se hace cargo de esta situación y que tiene un rumbo claro para ser un país realmente próspero y soberano. Es lo que ha dicho el presidente argentino, según recoge el diario Clarín. En su discurso, el presidente Milei ha cargado contra los políticos que durante décadas han dado golpes en el pecho intentando demostrar su compromiso con las reivindicaciones por las islas. Unas políticas que, dice Milei, no han dado ni un solo resultado para mostrar después de todos estos años. Añadía que para que los reclamos sean soberanos, escuchados y respetados es condición necesaria primero que el país y su dirigencia sea respetada, ya que nadie tomaría en serio el reclamo de defraudadores en serio, es lo que señalaba Milei, insistiendo en su reproche a los anteriores gobiernos del país. Asimismo, el mandatario argentino ha recriminado que en los últimos años ha habido un sector de la clase política del país que se han centrado en sus esfuerzos en ensuciar el nombre de las Fuerzas Armadas de Argentina, con lo que Buenos Aires no cuenta con el respeto internacional. Miramos ahora los mercados, nos fijamos en el petróleo Brent, se acerca a los $90, impulsado por la tensión geopolítica. El precio del barril del petróleo Brent de referencia en Europa y en los mercados internacionales ha repuntado hasta un 1,72% este martes, llegando a alcanzar la cifra de los $88,92 debido al aumento de la tensión geopolítica en Oriente Medio. El crudo marca así máximos anuales y desde el pasado mes de octubre. Miramos también a la inflación en la zona euro. Se espera que la tasa de inflación anual sea del 2,4% en marzo, según un informe preliminar del Eurostat de este miércoles. La cifra es inferior a la tasa de inflación anual de febrero, que se situó en el 2,4% y por debajo de las expectativas de los analistas. Mensualmente se espera que el índice de precios al consumo crezca un 0,8%. Los mayores contribuyentes a la inflación anual en marzo fueron los servicios, con un 4%, los alimentos, el alcohol y el tabaco, con un 2,7%, y los bienes industriales no energéticos, con un 1,1%. Mientras tanto, los precios de la energía cayeron un 1,8% en comparación con marzo de 2023. La inflación anual subyacente, el índice que excluye la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, se estimó en un 2,9% en marzo, frente al 3,1% en febrero o el 1,1% al mes a mes. Miramos ahora, los principales índices estadounidenses cerraron con pérdidas del 1% en la sesión de ayer, empujados a la baja por el alza del bono a 10 años ante los persistentes datos positivos de la economía norteamericana. El selectivo industrial Dow Jones cayó hasta un 1%, hasta las 39.171 unidades, lastrado por United Health, que llegó a perder hasta un 6,44%. Por su parte, el S&P llegó a ceder un 1,72% hasta los 5.205 enteros. Asimismo, el índice tecnológico, el Nasdaq 100, llegó a corregir un 0,94%, con Tesla encabezando las pérdidas, cediendo hasta un 4,90%. Todo esto en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha subido 4 puntos básicos hasta el 4,36%, firmando máximos desde el 27 de noviembre. La onza de oro llegó a subir 1%, marcando por segundo día consecutivo su máximo histórico en torno a los $2.300. Miramos ahora a la Reserva Federal. La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, sigue esperando bajadas en los tipos de interés este año, aunque no considera que se vayan a producir en el próximo cónclave monetario que el Banco Central celebrará entre el 30 de abril y el 1 de mayo, puesto que el organismo todavía no cuenta con la confianza necesaria sobre el regreso de la inflación al objetivo del 2% interanual. Según el discurso de este martes, algunas lecturas mensuales adicionales les ofrecerán una mayor claridad acerca de si el proceso de desinflación se está estancando o si las lecturas de principios de año reflejan un desvío temporal en el camino descendente hacia la estabilidad de precios. Mester ha insistido en la importancia del dato a dato, ese enfoque de dependencia de los datos que la Fed mantiene desde hace meses. Ha reiterado que el camino real de la política dependerá de cómo evolucione realmente la economía, aunque el pronóstico base incluye recortes a lo largo de este año. Seguimos pendientes de más noticias, de más actualidad, de traerles el mejor análisis, todas las claves de esta sesión. Hacemos una pausa unos minutos y enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.